ahorita lo vemos allá. De vuelta en el ventilador, muchísimas gracias por acompañarnos y ya lo habíamos anunciado esta noche, tenemos invitado especial, Manolo nos acompaña, el candidato a alcalde por el parte del Polo, ¿verdad? Exactamente, nos dijo que no se va a ir. Lo prometió. Nos acompaña hoy el candidato por el Polo Democrático. Por favor, le entrega al señor... el bolillo para que... Ana María, por favor, le entrega. No, esto lo voy a guardar. Pero era para el señor Aurelio, por favor, para que le levante la bandera. Déjeme presentarle. De la paz, correcto. Nos acompaña el doctor Aurelio Suárez, candidato por el Polo Democrático a la alcaldía de Bogotá. Doctor Suárez, bienvenido al ventilador, un gusto tenerlo acá. Mil gracias Manuel, mil gracias a Charlie, a Ana María, a Jorge, una feliz noche para ustedes y para todos sus televidentes. Bueno, Aurelio, empecemos con la pregunta que se está haciendo todo el mundo de Bogotá. ¿Quién es Aurelio Suárez? Bueno, yo soy un ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, he sido catedrático universitario, he dedicado toda mi vida, he militado en la izquierda democrática, muy cercano del senador Jorge Robledo. Asimismo he sido académico, he escrito 7 libros, fundamentalmente de economía, de libre comercio, de agricultura y sobre temas de Bogotá. He sido coautor de otros 5 libros sobre temas ambientales, temas urbanos, y milito en la izquierda democrática y en el Polo desde su fundación. He sido asesor de Carlos Gaviria varios años en materias económicas y educativas. Y bueno, Aurelio, una pregunta interrumpiendo a Manolo, que le pregunta, ¿y quién es Aurelio? Porque no es muy duro llegar como candidato del Polo, no es tener como un piano en las espaldas, siendo el candidato que va a reemplazar a Samuel Moreno Rojas. Mire, fue elegido por el un día Polo. me preguntó una periodista, colega suya, me dijo, ¿qué opina de ese chicharrón que usted se va a comer? Y yo le dije, no se preocupe, que yo estoy bien de triglicéridos, de colesterol y de ácido úrico. Pero Entonces, esto es un compromiso político más por un convencimiento de que digo, yo voy a ganar. Porque pensar que con todo lo que ha pasado con el Polo uno va a llevar muchos adeptos es complicado, ¿no? A ver, Charlie, yo creo esto. El Polo es uno de los aparatos políticos más grandes de Bogotá. ¿Qué había, pienso yo? Tiene 3 representantes a la Cámara, tiene 10 escaños en el Consejo, tiene 50 ediles, tiene 20 coordinadoras debidamente organizadas, 70.000 adherentes en sus votaciones internas hace 4 meses, tiene organizaciones sociales, sindicales, no estamos tan debilitados como creen ustedes, tenemos una penetración muy grande en zonas muy importantes de la Aurelio, ciudad, y el Polo puede pedir. Sí, Aurelio, pero también. antes de pasar a la parte programática, yo ahorita que conversábamos, cuando vos vas al Kennedy o a cualquier barrio de Bogotá hoy, le dices, voten por el candidato del Polo Democrático, pero hoy por la mañana también la Corte Suprema nos dice, el senador del Polo Democrático habría pedido dinero a los contratistas. ¿Con qué cara se le dice eso? ¿Cómo se enfrenta a eso? Sabiendo que Aurelio Suárez no tiene nada que ver con los Moreno Rojas directamente, pero sí hay un símbolo. Pero mire, lo que pasa es que esa ecuación es incompleta, Manuel. Sí, el Polo tiene que pagar unos costos políticos por unos errores de unos de sus militantes muy connotados. Pero el Polo también tiene una serie de activos positivos. Tiene un patrimonio en los programas sociales de Bogotá. El Polo instauró la gratuidad en la educación en Bogotá y hoy tenemos 950.000 estudiantes que no tienen que pagar ni matrícula ni pensión, y la mitad de ellos con suplemento alimentario. El Polo eliminó el cobro de cuotas moderadoras y de copagos para acceder a las consultas y a la atención en salud de niños y adultos mayores. En los últimos 2 años, 1 millón de personas han gozado de sus beneficios. El Polo tiene 100.000 personas en 308 comedores alimentarios, de subsidio suplemento alimentario. Es mucha política para mostrar. Aurelio, eso es un lunar realmente. Ok, entonces hablemos de la nueva política del Polo. ¿Cuál es el énfasis programático de Aurelio Suárez? Bueno, mire, cuando la gente vota por quién le ofrece un futuro mejor. Y yo estoy demostrando que la política social del Polo puede dar un gran salto adelante en ese sentido. Por ejemplo, vamos a aumentar más lo de gratuidad. Vamos a llegar en el año 2015 a 1.100.000 estudiantes gratuitos, con 200.000 niños adicionales en preescolar, que hoy no existe en el sistema público. Los estudios, por ejemplo, que hizo la Universidad de los Andes, donde usted estudia, la encuesta longitudinal continua muestra que cuando un niño no accede a la educación a los 5 años, genera, con el que sí tuvo tener acceso, genera un abismo insalvable, le dice. Vamos a montar un factor que contraríe esa desigualdad. Vamos a mejorar en lo de salud, a aumentar la
atención primaria en salud con nuevos programas, vamos a utilizar la EPS distrital para ayudar a reforzar la relación entre EPS. Todo eso lo hemos escuchado antes también en los otros políticos y no se hace. ¿Por qué no se hace? No, el pueblo sí lo ha hecho, el pueblo se ha cumplido. Pero mira que dijimos, estamos diciendo lo que dice Manolo, hay lunares que... Bueno, hay lunares, nada es perfecto en la vida, ¿cierto? Esa incluso es una frase muy común de algunos políticos en Colombia. Entonces lo del polo resulta condenable, resulta execrable, casi excomulgable, ¿cierto? De 2 militantes de 200.000 que tenemos en Colombia. Yo creo que aquí hay un potencial grande. Hoy los pobres de Colombia todos viven muy mal, pero los pobres de Bogotá viven menos mal que el resto de Colombia por esa política social. Eso no tiene ni discusión en Colombia. Aurelio, de los candidatos que están participando con usted en esa contienda, ¿cuáles propuestas adoptaría y cuáles le parecen contrarios al interés de Bogotá? Pues mire, Manuel, la diferencia con ellos es abismal, con todos, por una sola cosa. Nuestra posición es la del único partido de oposición al gobierno de Santos. Ninguno de los programas que hay aquí, hoy en juego, en la alcaldía de Bogotá, tiene una política que confronte las políticas nacionales de Santos. Las políticas nacionales de Santos, y yo esto entiendo un poco, en materia económica son supremamente dañinas para la población colombiana. Por ejemplo, les voy a poner un caso. ¿Qué le va a pasar a la industria automotriz bogotana con el Tratado de Libre Comercio con Corea? ¿Qué le va a pasar? Esto la van a liquidar y es nuestra principal industria. Es decir, un contrapoder del gobierno Santos. Hay que hacer una confrontación a esas políticas. Aurelio, usted dice que usted no se acerca a ninguno de los candidatos, pero yo me imagino, usted votó por Gustavo Petro porque usted es militante del Polo. Sí, ¿no cree que muchos militantes del Polo que lo creyeron al doctor Petro apto para dirigir el país, no irán a votar por el doctor Petro para dirigir a Bogotá? Pero es que aquí hay una coyuntura que usted omite. No solamente voté por Petro, les quiero contar algo. Yo dirigí la campaña de la parte del Polo para la presidencia de la República de Petro desde marzo hasta la... Entonces no pueden ser tan opuestos. Pero ¿qué pasó, Ana María? Que después de que se acaban las elecciones y después de que Petro había dicho que todo el mundo tenía que irse contra Santos en la votación presidencial, a los 8 días salió a hacer acuerdos con Santos. Y no solamente el tema de la ley de tierras. Varias cosas de colaboración. Mire, le voy a decir algo. Mientras yo escribía artículos en los periódicos, algunos de ellos vinculados a la cadena de la familia Galvez de Bucaramanga, por ejemplo, yo escribí artículos que el gabinete ministerial era una selección Colombia neoliberal. Petro decía que no, que ahí lo que estaba era el sumum de la inteligencia colombiana. Tengo una diferencia de fondo frente al problema de Santos. Pero no yo lo escucho con esta diferencia con el gobierno de Santos. Esto es como un eslogan que cree usted le va a dar votos, el diferenciarlo, el ponerlo en la oposición del gobierno. Lo que pasa, Ana María, es que uno no hace la política para que le dé o no le dé votos. Uno hace la política desde los principios. Bueno, pero los votos son los que le llevan o no a poder aplicar la política. Da votos, entonces no nos dio. Pero desde nuestros principios sí, y además hay una cosa, el país dentro de 2 o 3 años va a entender por qué, mucho más ampliamente, por qué el Polo decretó una oposición. La oposición del Polo al gobierno de Santos no es una oposición ni caprichosa, ni amañada, ni antojadiza. Aquí hay fundamentos. ¿Usted cree que la política económica que están haciendo va a disminuir el desempleo? ¿Va a disminuir la pobreza? Lo que pasa, Aurelio, es que yo lo que veo es que en este momento ustedes están un poco de desventaja después de todos los escándalos que ha tenido la ciudad de Bogotá con representantes del Polo. No creo que están en un momento tan bueno como para formar parte de la oposición y decir, mire, nosotros somos una alternativa en este momento. Yo creo que el momento no es tan difícil y le quiero señalar un elemento que puede ser muy positivo. Así como el Polo cometió errores, los está enmendando. Muy pocos partidos en la historia de Colombia han recibido en las circunstancias que se recibió a Bogotá, y la actual alcaldesa, que es un miembro muy distinguido de nuestro partido, lo está haciendo y muy bien. Luego también hay una contrapartida allí, ¿no? Pero se siente que el pueblo por dentro está fraccionado, que el pueblo por dentro se ha hecho como añicos, entre ellos mismos hay unas disputas fuertes. No, Charlie, yo le quiero contar que todos los candidatos al Consejo, todos los 180 candidatos ediles están respaldando la candidatura de Aurelio Suárez. Nosotros estamos haciendo, yo me reuní con todas las coordinadoras del partido una por una. Pero hay muchos que se han ido. Pero no tanto, le voy a decir que el Polo tenía 62 ediles en Bogotá y se fueron 2 con Lucho Garzón y 10 con Petro, y 50 se quedaron en el partido. Aurelio, usted se compromete con Bogotá a que
el legado de los Moreno Rojas se borró del polo o todavía hay semillas de los hermanos Moreno? Yo creo que la misma candidatura mía muestra que hay un nuevo perfil en el polo. Yo creo que el mismo proceder de la doctora Clara López muestra que ese tipo de errores en el polo ya pasaron. Y que estamos haciendo Yo quería hacer para hablar ya de las propuestas, porque la gente quiere escuchar. Hay dos temas cruciales en Bogotá, que es el tema de la movilidad. Se habla del metro, o sea, los trancones para quien no usa los sistemas masivos de transporte, sino va en su vehículo, el pico placa. Entonces, para que nos cuente en movilidad. Y el otro tema es en la seguridad. ¿Cuáles son las propuestas suyas y las del Polo Democrático? Empecemos con la de movilidad. Como ingeniero, yo tengo propuestas de corto plazo, de mediano plazo y largo plazo. Aquí uno no puede salir a decir, no, es que yo voy a resolver. No, este es un problema complicado. Pero diría, voy a contarle antes de las acciones un breve diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es el siguiente. Bogotá se equivocó hace 10 años, eligiendo como eje de su sistema de transporte y de movilidad Transmilenio. Transmilenio es hoy un sistema, utilizando un término un poco técnico, de rendimientos crecientes y de costos, de rendimientos decrecientes y de costos crecientes. Es decir, cada vez cuesta más hacer avanzar ese sistema y cada vez rinde menos. Claro. Es decir, que el doctor Peñalosa sería responsable del Pero caos. no solamente por la propuesta del Transmilenio o por mal manejado. No solamente por la propuesta técnica, además porque el contrato con el cual 12 familias se apoderaron del transporte de Bogotá, que les entregó Peñalosa, es el contrato más leonino de la historia. Los manejos son el problema. El manejo y la solución técnica también. Mire, si ustedes revisan, Charlie, si usted revisa apuntes de prensa, cuando empezó Transmilenio se presentó como 1 metro de superficie. Eso le dijeron a la gente, no, esto es 1 metro de superficie. Engañaron a la ciudad, eso no es ningún metro de superficie. Hoy ya no caben ni los mismos buses por la troncal. Aquí hay un problema estructural. Pero bueno, ese problema tiene una corrección. Pero digamos que tenemos... La ciudad fue bárbaro. Pero tenemos otro asunto. Aquí hay que hacer unos correctivos de corto plazo, que es ampliar vías, reubicar paraderos. Y algo que es muy importante, dar el salario fijo y concertado a los choferes de los buses para que no siga la guerra del centavo. Una buena parte del problema de movilidad tiene que ver con esa parte del transporte público que hoy mantiene una guerra por el sustento del conductor. Igualmente usted tiene que manejar semáforos. Hay una serie de, digamos, del ABC, de la doctrina básica que hay que aplicar y corregir. Eso es uno. Lo segundo, hay que perfilar la ciudad hacia una primera línea de metro. En ese sentido, Bogotá tiene que pensar en el largo plazo no en una línea de metro, en una red de metros. Hay 4 ciudades en el mundo, Ana María, que tienen 8 millones de habitantes y no tienen metro, que son Dhaka en Bangladesh, Lagos en Nigeria, Bogotá en Colombia y otra ciudad africana. No nos pongan en el mismo nivel, no. Pero bueno, así está. Aurelio, terminamos con la propuesta de seguridad porque... Ok, seguridad. A mí yo ahora escuchaba a Jorge sobre el tema de la policía. Yo tengo una sensación negativa del papel de la policía en Bogotá. Recordemos esto, nunca había habido gobiernos que hubieran entregado tantos recursos a la policía como los gobiernos del pueblo en Bogotá. Y sin embargo a mí me preocupa que hay una fractura entre la policía y los ciudadanos. Oye, ahora están discutiendo ustedes el tema del grafitero. Una pérdida de confianza. Sí, hay una pérdida de confianza. ¿Qué pasó? Es que la policía empezó a adoptar funciones militares. La Constitución nuestra dice, la policía debe ser un cuerpo armado civil. Y eso se ha perdido. Estoy hablando del policía del casquito tradicional en Londres, de la Guardia Civil español, del policía seguramente de Ecuador que está ahí en el barrio y conoce a la gente. Bueno, Aurelio, se nos acabó el tiempo. Recuérdenle a sus electores y a la gente que lo ve el número en el tarjetón. No, nosotros no tenemos número en el tarjetón. Entonces, ¿cómo van los logos de cada partido y al pie del logo va la figura del candidato y el nombre? Se vota por logo. Aurelio, muchísimas gracias a usted por estar con nosotros y a los televidentes. Recuerden seguirme en Twitter en @ManoloAzuero. Pero Manuel, una última cosa. Cuéntenos. Así como les cumplí que yo no me salía del programa. Le tratamos bien. Los bogotanos con el programa de gobierno. Pero es que le tratamos bien. Nos vamos a la pausa en el ventilador. Venimos. Hay un muy buen concepto sobre usted, señor. Gracias, Charlie. Muy amable.